Entonces, mi objetivo de hoy día es un poco compartir con ustedes eh, estas reflexiones, este conocimiento, y de hecho que pueda servir en nuestro desempeño para también comprender cuando nos toca desempeñarnos en diferentes contextos comunitarios, andinos, amazónicos, urbanos, qué sé yo, pero también podamos comprender por qué no siempre es tan fácil lograr un avance en torno a la conquista de los derechos de la niñez, pese a que tenemos instrumentos normativos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y todavía como que hay avances y retrocesos y bueno, grandes desafíos. Y creo que la profesional de enfermería juega un rol sumamente importante porque en los ámbitos distritales el sector salud es muy reconocido, muy valorado por la comunidad, por las autoridades, y más allá de cumplir con la entrega de bienes y servicios relacionados a nuestro paquete, a nuestra estrategia, creo que podemos marcar la diferencia y seguir abogando porque las bases del desarrollo humano, que son justamente nuestros niños y niñas, estén asegurados, ¿no? Entonces, yo quisiera un poco partir por tres preguntas. No sé si ven por favor, confirmen si ven la proyección, están viendo las láminas. Sí, Sí, licenciada, sí. licenciada. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces yo partiría por tres preguntas para provocarles, ¿no? Y si quiere por el chat o con micrófono abierto. De hecho, ¿por qué creen que es importante que comprendamos estos paradigmas, ¿no? Sobre la infancia? ¿Por qué yo, este profesional de enfermería, tendría que profundizar estos temas? Ya les comentaba que no hay mucha historia, no hay mucho estudio en nuestro país, en Latinoamérica, solo en algunos países, pero de repente nosotros hemos indagado, hemos averiguado qué es lo que se sabe sobre la historia de las infancias en nuestro país y a partir de esta perspectiva, de esta mirada un poco más amplia, ¿cuál sería nuestro rol como profesionales de salud, ¿no? Porque cuando hablamos del desarrollo integral, no es solamente buena nutrición, sino hay otros factores, incluso el entorno. Salud siempre habla de las determinantes que van a marcar el desarrollo de las personas, sobre todo de los niños, ¿no? Entonces, no sé, para romper el hielo y para que no sea un monólogo, me gustaría, ustedes, ¿cómo ven este tema? ¿Cuán relevante lo ven en relación a nuestro rol de conducir diferentes, no solamente programas, estrategias, sino también gestionar proyectos, ¿no? A ver si alguien se anima a participar, o por el chat, o abrir el micrófono, etcétera. Adelante, colegas. Creo que nadie se anima. Bueno, yo creo, bueno, Marianela, por favor, adelante. Adelante, Marianela. La escuchamos, Marianela. ¿No la escuchamos? Y bueno, yo quisiera compartirles, yo recuerdo después del Serums, cuando yo hice mis Serums en Urcos, que es un distrito de Cusco, a unos 40 minutos de Cusco, y bueno, ahí conocí algunas comunidades, en realidad por nuestra profesión pues nos toca conocer muchos lugares, y recuerdo que luego de hacer el Serums trabajé en salud, en un programa de salud ocupacional, y luego me tocó ingresar a UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y de hecho que para mí era un desafío muy grande. En Cusco tenía un programa de cooperación en 4 provincias. Y recuerdo cuando fui a un centro de salud que se llama Comayo, me llamó la atención mucho la relación que había de un papá y un bebé, ¿no? Un niño, porque usualmente en el discurso que yo había aprendido también se decía de que no había una valoración de la niñez, etcétera, ¿no? Una serie de conceptos, incluso había una suerte que se repetía, ¿no? De que la gente valoraba más eh, a las vacas, a los animales que a los niños.
Y eso me llamó la atención porque lo que yo vi era otra cosa, era un papá desesperado porque su bebé estaba mal y nadie le atendía, ¿no? En el servicio, él miraba a todo el mundo y nadie le respondía, ¿no? Entonces, cuando miramos un poco el tema del desarrollo infantil, sin duda los niños se desarrollan en un entorno, sea familiar, sea comunitario, y eso va marcando, va impregnando sus experiencias y sin duda lo que va a hacer en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, lo que se sabe es que a lo largo de la historia, eh, hay alguna evidencia de que la niñez la imagen que tenemos de los niños ha sido construida a partir de las visiones de los adultos, ¿no? Lo que llamamos visiones adultocéntricas. Y de hecho se dice que en sociedades primitivas, si bien es cierto, había mucha socialización, los niños tenían experiencias muy interesantes, pero también esta experiencia no estaba libre de violencia, ¿no? Y adultización precoz. O sea, ya los niños desde muy tempranas edades asumían roles, ¿no? De adultos. Pero les comento que estos conceptos han empezado a entrar en cuestión porque justamente revisando algunos estudios antropológicos, justamente cuando al presentar hablábamos de que vamos a mejorar nuestros conocimientos con información basada en evidencia, etcétera, la evidencia antropológica está encontrando que esta convivencia primitiva, nos imaginamos esta familia, ¿no? En una cueva, todos salvajes, ¿no? Lo que se ha encontrado es aún en sociedades primitivas sí había muestras de ternura, de afecto, de cuidado y de protección en estas poblaciones. Han encontrado fósiles, han encontrado restos humanos que evidencian que en estas comunidades, aun cuando nos parecían muy primitivas, sí habían gestos de ternura, ¿no? De cuidado. Y justamente esto pone en cuestión de que el ser humano se ha caracterizado por eso, por proteger, por ofrecer, por dar ternura. Y de hecho también el tema de la cultura diferencia estas formas de crianza, ¿no? Se sabe que en nuestras culturas originarias, aun cuando hay pocos estudios, por ejemplo, hay culturas donde se sabe que la violencia no es aceptada porque se asocia al debilitamiento del niño, a que va a tener menos fuerza, etcétera. Pero justamente estos conceptos que son más homogeneizados, más universales, vienen de estas sociedades que han profundizado más la comprensión sobre la historia de la niñez, ¿no? Las sociedades europeas, americanas y en Latinoamérica, como comenté, países como Argentina, México y Brasil. Pero bueno, lo que también se entiende que aún cuando habían estos gestos de afecto, de protección, también no estábamos o las sociedades no estaban libres de violencia, ¿no? Y sí se identifica que la doctrina cristiana es la que coloca al niño como le otorga un valor y obviamente refuerza, pero también aun cuando coloca al niño con el cristianismo se coloca a los niños como importantes, hay que respetarlos, pero también hay una cultura de que hay que castigar, hay que corregir y hay que controlar a los niños, ¿no? Entonces, y ahora vamos a conocer por qué. Y vamos a entender de que aun cuando han pasado siglos, todavía persisten estos paradigmas y por eso es que a veces hay formas de crianza hacia los niños o respuestas en torno a los niños que todavía tienen estos conocimientos y conceptos arraigados, ¿no? Y de hecho que en la edad moderna, en etapas de industrialización, son estas clases que son más ricas, más aristocráticas, más adineradas, las que empiezan a tratar de manera diferenciada a los niños, ¿no? Entonces, pero esto no ocurre igual con los niños pobres, porque los niños pobres más bien son considerados pequeños adultos, son explotados, son vulnerados y de alguna manera ahí se empiezan a evidenciar diferencias en el desarrollo, considerando la clase, el origen, la etnia, etcétera, ¿no? Entonces, pero vemos que en el siglo XVII este discurso va cambiando, pero como digo, las diferencias pues, también se evidencian entre los que son ricos y son pobres, ¿no? Y
Y en este caso, en este siglo, surge lo que es lo que es el paradigma de la prescindibilidad del niño, ¿no? Em, donde el niño es visto como, bueno, como un pequeño adulto que hay que corregir, que hay que controlar, etcétera. Ya en el año 1899 surge otra doctrina, y estas doctrinas surgen también de pensamientos, son patrones de pensamiento, donde surge el paradigma de lo que es la situación irregular del niño, ¿no? O lo que es la doctrina correccionalista. Y en esta doctrina, la sociedad o estos pensadores consideran a los niños como peligrosos, inferiores, excluibles, y obviamente como el niño es peligroso, excluible, y más si es pobre, ¿no? Qué peligro. Entonces lo que tiene que hacer el Estado es corregirlo, hay que protegerlo, pero también hay que reeducarlo, ¿no? Entonces, y le dan sanciones. ¿Ustedes se acuerdan de los CAR, los orfanatos, las correccionales? Justamente surgen a partir de esta doctrina, ¿no? Hay que institucionalizarlos, pero hay que corregirlos, hay que disciplinarlos, hay que reeducarlos. Entonces ahí surgen patrones de pensamiento donde hay que corregir a los niños, ¿no? Para que crezcan como adultos de bien. Y miren hasta qué año persiste este pensamiento. Por eso es que este tema de la institucionalización en el Perú, no sé, yo les comento cuando estaba en UNICEF no hace mucho, me acuerdo había un juez, yo trabajaba con una red de instituciones que se llama la Red Semilla, y ellos trabajan con niños vulnerables, ¿no? Niños en riesgo de desprotección y diferentes niños que están afectados por diferentes vulneraciones. Y una de ellas nos contaba que había un juez que estaba acostumbrado a institucionalizar a los niños, ¿no? Digamos, el niño era un poco rebelde y a la madre le decía, bueno, es rebelde, entonces internalo en el hogar tal. O sea, esa era la respuesta de este juez. O sea, él tenía este paradigma de que corregirlo, ¿no? Porque es un niño inferior, peligroso, rebelde, entonces llévalo a un hogar y internalo. Entonces, miren, 2000 y tantos y cómo todavía muchos de nuestros autoridades o quizá gente que hasta administra la justicia tiene este pensamiento, ¿no? O como si vemos el delincuente juvenil, Chayapalcas, ¿no? Hay que hacer penales para ellos y no estamos analizando en realidad qué es lo que está pasando por detrás, qué es lo que está pasando en el entorno, cómo está mirando la sociedad a los niños y qué condiciones les está ofreciendo, ¿no? Desde el hogar, la comunidad, la escuela, etcétera. Entonces, sin embargo, pese a todas estas discusiones a lo largo de la historia, o de por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrollaron muchos eventos que le llamaron encuentros panamericanos, donde se van colocando temas, ¿no? Se van hablando sobre, oye, ¿cómo es la visión del niño? ¿Qué propuestas hay en torno a la política, a los servicios? Y un hito en la historia para comprender ahora por qué tenemos los programas que tenemos, ahora se habla mucho del desarrollo infantil, etcétera, es en 1989 se da paso a lo que es la suscripción o la ratificación de la Convención por los Derechos del Niño. Acuérdense que nosotros ya teníamos una declaración de los derechos humanos, los derechos universales, pero no reconocía, no había una distinción sobre los derechos de la infancia. Y en 1989, justamente el Perú es uno de los países que ratifica su compromiso de vincular la política estatal con los compromisos que hace esta Convención sobre los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional vinculante. Pero pese a que en este paradigma, porque ya se habla, se transita de un paradigma de la situación irregular del niño, hay que corregirlo, hay que reeducarlo, a la de la protección integral. Allá el niño es un sujeto de derecho y hay que protegerlo y hay que promover su desarrollo. Y a partir de la convención surge un paradigma que está relacionado al protagonismo infantil. No es suficiente solamente protegerlo, reconocerlo como sujeto, hay que escuchar su voz, ¿no? Y hay que mirar el interés superior del niño. Los intereses de los niños están por delante de los intereses de los adultos y de la sociedad. Y ese es lo que marca nuestra Convención sobre los Derechos del Niño. Pero como les comentaba, eh, aun cuando hemos avanzado en temas normativos, de política, en el imaginario, o sea, en el pensamiento, en los patrones de pensamiento de la sociedad,
de muchas autoridades y quizá de muchos de nosotros, todavía persisten muchos de estos paradigmas de la situación irregular, de la prescindibilidad, porque vemos a un niño como hay que protegerlo, como un objeto de protección y no como un sujeto de derechos, ¿no? Y muchos de los que administran la justicia o los que proveen servicios también siguen viendo a los niños como, no como sujetos de derecho, ¿no? Y esto obviamente tiene un término, ¿no? Cuando se habla de la aporofobia, es un rechazo o es una subestimación del niño, ¿no? Ah, él es chiquitito, ¿qué va a entender, no? Él no entiende. Entonces, de alguna manera, este tipo de pensamiento refuerza formas de rechazo y discriminación y sobre todo con nuestros pueblos originarios. A veces, colegas, vamos con una mirada de que la gente, porque no hable castellano, porque tiene otra forma de vida, creemos o hay un prejuicio de que la gente no entiende, de que no comprende y de que incluso empezamos a mirar con los lentes propios y a juzgar sin comprender ese patrón de pensamiento que hay en estas comunidades que, como les digo, no han sido estudiados y quizá nos falta mucho por estudiar para comprender. Entonces, aún cuando tenemos una convención sobre los derechos del niño, tenemos políticas, seguramente en el transcurso de los cursos van a ir desarrollando estos cursos, estos contenidos, sí tenemos patrones de pensamiento que hemos heredado desde la colonia, los hemos construido como sociedad y de hecho que el autoritarismo, la violencia que se ejerce contra los niños y formas de omisión, de abandono que todavía existen, que se ven en nuestra sociedad, aún persisten y evidencian que no hay un respeto, no hay un reconocimiento de los niños como sujetos de derecho, ¿no? Hemos avanzado en el papel, pero en la práctica tenemos todavía grandes desafíos. Y seguramente muchas de ustedes ya han seguido pues cursos del DIT, del desarrollo infantil temprano, y hay formas se habla del famoso RAS, ¿no? Del respeto, la autonomía, la seguridad. Hay toda una nueva mirada en el Perú de lo que es el desarrollo infantil temprano, en un reconocimiento del niño como no como objeto. Ahora muchas de las colegas veían el CRET, le piden permiso al bebé, ¿no? Cuando le van a quitar la ropita y le van a hacer el control del recién nacido, le hablan, le piden permiso, le anticipan. Y ese es creo que un cambio de mentalidad que felizmente se ha introducido hace años en el país. De hecho, que cuando estaba en UNICEF, antes de la pandemia o mucho más antes, se hizo todo un curso de especialidad para nosotras, para las personas que trabajábamos en los servicios del CRED, y vinieron especialistas de Argentina. Argentina hace 30 años o más ya había hecho cambios en su normatividad para el trabajo con la niñez, replanteando las teorías de desarrollo infantil, ¿no? Ahí surgieron nuevos pensadores como Mirta Schockler, John Bowlby, y una serie, yo todavía estudié con Piaget, pero de aquel entonces hay una serie de planteamientos donde se pretende comprender mejor cómo es el desarrollo de la niñez y sin duda la integralidad que incluso incorpora la dimensión cultural. Y justamente estos paradigmas, estos patrones de pensamiento están muy relacionados con lo que es la cultura, ¿no? Y de hecho la cultura, colegas, no es estática, es dinámica. Podemos construir nuevos patrones de pensamiento y seguir nosotros como profesionales de la salud influyendo en nuevas maneras de trabajar con las familias, las comunidades y sobre todo con los niños, ¿no? Establecer una relación respetuosa, eh, reconociendo las capacidades de los niños acorde a su edad, ¿no? Acorde a su proceso de maduración, de crecimiento, de desarrollo, y justamente eso habla el CRED, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas, o sea, ha sido una historia poco comprendida en nuestra sociedad, pero marcada por pensamientos de menosprecio, de discriminación, de aporofobia hacia los niños. De hecho, que ha habido avances, pero probablemente aún persiste, como lo consignaba en las láminas, formas de este tipo de pensamiento. Por eso es que no es raro cuando ustedes van, muchas de las colegas se quejan, vamos a la reunión multisectorial o a la asamblea comunal, sale todo menos el tema de la niñez, ¿no? Los niños están anémicos, desnutridos. Quizá tenga que ver con esta forma de pensamiento, ¿no? De cuánto se valora a los niños, cuánto se reconoce la importancia de invertir, de darles voz a los niños
y de alguna manera, si también no abordamos esas raíces o estas determinantes, probablemente siempre vamos a tener esa sensación de que somos unos pocos los empeñados en la vacunación, en el CRES, la nutrición, el afecto, y no, o sin mucha respuesta de parte de la sociedad, ¿no? Entonces, para resumir estos paradigmas en torno al desarrollo infantil o a las infancias, solo para recapitular, en relación al paradigma de la situación irregular, que dura hasta casi el 89, se habla de los menores, ¿no? Por eso hasta ahora nos dura el pensamiento de es una menor de edad, ¿no? Dense cuenta a qué está vinculado, a qué pensamiento, menor, ¿no? Menor, vulnerable, de poco valor, etcétera, ¿no? Antisocial, puede estar en riesgo de abandono, entonces hay que protegerlo, hay que institucionalizarlo. Eh, si es pobre, puede ser un futuro criminal, y entonces quien tiene que ejercer la tutela es el Estado, ¿no? Entonces ahí surgieron los hogares, los CAR, los correccionales, etcétera, etcétera. Pero luego, el 89, con la Convención sobre los Derechos del Niño, surge lo que es el paradigma de la protección integral a la infancia. Si bien es cierto, si se traduce lo que significa infancia, es como que no tiene voz, pero se reconoce como una etapa diferenciada, importante, como un sujeto de derechos, y de hecho que a la necesidad de que el Estado promueva e implemente políticas integrales, ¿no? Y de hecho ratifica que es un sujeto pleno de derechos. Pero ahora estamos con la doctrina del actor social sujeto al protagonismo infantil. Por eso es que seguramente ustedes, si trabajan en distritos, saben que hay los CONAS, ¿no? Los consejos de niñez, y a veces nos preguntamos, ¿y eso qué, no? ¿Y eso para qué? Justamente tiene que ver con este reconocimiento de la capacidad de los niños también de tener voz, de opinar, de proponer y de ser actor acorde a su proceso de maduración. Y esto no solamente se da pues en el distrito, en el presupuesto participativo, sino también en nuestros hogares. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros compartimos las decisiones de nuestros hogares con nuestros hijos, nuestras hijas? Cuando van al CRED, ¿cuántas veces le preguntamos al niño, a la niña, y no hablamos solo con el padre o la madre ignorando al niño o la niña? O cuando es un bebito chiquitito, si cuando le voy a quitar la ropita para vacunarle o pesarle, qué sé yo, si le pregunto, le anticipo, le hablo, lo reconozco como un ser, como un sujeto de derechos, ¿no? Entonces, este es un pensamiento vigente, pero obviamente tenemos que reflexionar para comprenderlo, porque si como sociedad no lo comprendemos, probablemente vamos a seguir arrastrando los problemas en torno a la inversión, al desarrollo, al avance en torno al desarrollo integral de la niñez, y por lo tanto, pues hablar del desarrollo humano siempre va a ser una aspiración, ¿no? Entonces, como decía, lo que se dice que en el Perú es que a partir que es un gobierno militar, dictatorial, es que surgen también movimientos sociales donde se empieza a reconocer también la participación de los niños vinculados a este paradigma de lo que es el protagonismo infantil, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante, colegas, cuando hablamos de lo que es el marco normativo, el marco jurídico, aun cuando nosotros tenemos políticas de país en relación al desarrollo de la infancia, tenemos que saber que el instrumento internacional universalmente reconocido y ratificado por el Perú, que está por encima de cualquier ley o política, es la Convención sobre los Derechos del Niño y el Adolescente. Justamente este 20 de noviembre es el aniversario, nosotros lo ratificamos el 89 y el 90 entró en vigencia en el Perú, y a partir de su ratificación, pues surgen lo que son las DEMUNA. Ustedes seguramente conocen las defensorías municipales. Se genera lo que es el SNAINA, el Sistema Nacional de Atención Integral a la Infancia y Adolescencia. Surge también lo que es el Código del Niño, que recién se actualiza hace unos años, donde en el Código del Niño todos estos paradigmas de la prescindibilidad, de la situación irregular estaban muy presentes, ¿no? Y ya con este código es que se reconoce al niño como sujeto de derecho y también como se reconoce el protagonismo infantil, ¿no? Entonces, como les digo, ya está ratificada y siempre son cuatro los principios que rigen esta convención. Es el interés superior del niño, o sea, por delante de todos los intereses hay que pensar en lo mejor para los niños, lo que más le convenga al niño. El derecho a no ser discriminado,
el derecho a la sobrevivencia y el desarrollo, y el derecho a la participación. Y tiene que ver con ser escuchado y a la organización. Por eso es que ahora hablamos sobre los CONAS y la participación de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y de hecho que todos los estados, en el artículo 4, se reconoce que deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para efectivizar los derechos que son reconocidos en esta convención, ¿no? Y cuando Perú ratifica esta convención sobre los derechos del niño, se convierte en responsable y garante de los derechos de los niños. O sea, y cuando hablamos de los derechos humanos, de los derechos de la niñez, colegas, el garante de los derechos es el Estado y el garante moral es la familia. Y bueno, como les contaba, ahora cuando vemos pues que hay una política de desarrollo infantil, hay una política de incluir para crecer, hay una estrategia de primero la infancia, etcétera, etcétera, el Estado ha adecuado las estrategias, hay un servicio de niño, de madre o de mujer, etcétera, tiene que ver justamente con el cumplir los compromisos que ha adoptado nuestro país para concretar y materializar los derechos de la niñez que han sido ratificados en esta convención, ¿no? Y de hecho que aspiracionalmente, y debería ser una realidad, la finalidad es garantizar que todos los niños y las niñas y adolescentes puedan gozar de estos derechos sin discriminación alguna, ¿no? Y de hecho, acá nuevamente hay un esquema de quiénes son responsables. Está el niño, está la familia, está la sociedad y está el Estado, ¿no? O sea, si hablamos de la responsabilidad del desarrollo de nuestra niñez, estamos todos implicados. No solamente puedo pensar en que mi hijo esté bien, o mi sobrino, o mi familia, sino también hay una responsabilidad de la sociedad como servidores públicos, como trabajadoras, como profesionales, como ciudadanas, ciudadanos, para que nuestras niñas y niños puedan alcanzar su pleno desarrollo, ¿no? Obviamente, cuando reconocemos a un niño como sujeto de derechos, el niño se convierte en un titular de derechos fundamentales y tiene capacidad de ejercerlo. También tiene una subjetividad propia. Ustedes ahora que van a trabajar seguramente toda la teoría del crecimiento y desarrollo, los niños tienen una subjetividad propia y está diferenciada de la familia. Igual la persona, el niño, aun cuando está en diferentes etapas de crecimiento y de desarrollo, es considerada como una persona completa y capaz o acorde a esa etapa, porque cada etapa va a cimentar la siguiente, ¿verdad? Y de hecho que ahí se reconoce que el niño va desarrollando una autonomía o adquiriendo una autonomía progresiva y también puede tener participación política. Hay movimientos como el IFE Hunt que promueven, reconocen a los niños como actores de desarrollo, ¿no? Y bueno, para no cansarles y para quizá promover un poquito de intercambio de ideas, de opiniones, me gustaría hacer un alto hasta aquí y para escuchar también si es que tienen preguntas, comentarios, en torno a la información que he podido compartir.